Bienvenidos de vuelta. Estamos acá hablando de la crisis mundial. El profesor Sempere, usted está hablando sobre el sistema alemán de pensiones. Que ha sido copiado por buena parte de los países europeos y que tiene alguna ventaja, aparte de los inconvenientes que son los que están saliendo ahora a la luz pública, ¿no? La primera ventaja es que, al ser obligatorio, de entrada ya aumenta el número de personas que aportan, mientras que si tuviéramos solo planes privados voluntarios, esa ventaja no la tendríamos. En segundo lugar, al obligar a las personas que ganan poco dinero a estar protegidas, se evita lo que sucede si permitimos que con ahorro individual se genere plan de pensiones privados. Las personas que ganan poco lo necesitan, luego van a ser personas que carecen de sustento y acabarán en manos de la asistencia pública, acabarán en manos entonces de lo que se paga con impuestos, no con sus previas cotizaciones. Bueno, eso es lo que pasa acá. Claro, pero en Europa, en la mayoría de los países, hemos sido capaces de mantener un sistema público que luego ha copiado técnicas privadas. Dentro de los sistemas públicos también se ahorra, también se capitaliza, también se invierten esos fondos en la medida que hay excedentes. Y por otro lado, el que haya sistemas públicos no excluye los sistemas privados, son compatibles y ya tenemos experiencias que yo creo que porque haya problemas no tendríamos que renunciar a ellas, ¿eh? Creo que un sistema público de seguridad social tiene ventajas siempre que no sea excluyente y siempre que esté bien gobernado, que sea sostenible, ¿eh? A mí me parece que vale la pena intentar mantenerlo, aunque la burbuja, digamos, de edad esté lo más difícil. Sí, pero adoptando medidas, bueno, hay que ser sincero, en un momento dado cobraban pensión, en algunos de los países europeos que ahora tienen problemas, las personas que habían estado cotizando solo 5 años. Claro, eso es insostenible, eso es insostenible. Sí, eso viene de la caja fiscal, es insostenible. Claro. Pero al final de cuentas nosotros acá tenemos el sistema FP, que es cuentas individuales, tenemos el sistema público que, bueno, no es un sistema, básicamente vamos pagando, pero lo que debería haber es, uno debería de recibir una pensión más o menos de acuerdo a lo que ha trabajado. Claro. O sea, porque cuando uno abusa de eso, recibe más, es un hueco, ¿no? En la economía los recursos tienen que salir de algún lado. No es que si tú has aportado menos, alguien te está financiando. Porque hay gente que piensa, oye, yo la hice bestial porque me hice la movida y yo gané un montón, pero ahí le estás pasando la factura a otro. A alguien le estás pasando, de repente es una transferencia intergeneracional, alguien va a pagar por ti. Eso está bastante claro, pero creo que es importante enfatizar en el tema de la sostenibilidad del esquema, ¿no? Hace poco un economista de BBVA Research sacó un trabajo sobre precisamente los sistemas de pensiones en Europa y encontraba una cosa muy interesante, ¿no? Que aquellos países donde más se elevó el spread por este tema de la crisis, spread de tasas de interés, o sea, más incremento, más riesgo, ¿no? Grecia, Portugal, Irlanda han sido los países que tuvieron mayor gasto social, entre ellos, por supuesto, este gasto en pensiones, ¿no? Entonces, hay una correlación, encontré una correlación muy interesante entre esquemas de pensiones excesivamente generosos e incremento en las primas por riesgo, ¿no? Por riesgo país. Y eso a la larga también es una factura para el país, porque el financiamiento que tú consigues en los mercados será cada vez más caro. ¿Y tú cómo ves el aspecto social? Porque aparte de toda esta crisis, también Europa tiene un problema, digámoslo de frente, un problema racial. Y tiene un problema de gente joven, racial, o sea, cada vez hay más presiones, tenemos ultraderechas ¿cómo se llama? En Francia. Entonces mezclamos una cosa de descontento, ultraderechas, racismo. Sí, he visto, yo la verdad no es mi tema, pero obviamente también me interesa en la medida que esto puede tener algún impacto económico o eso ocurre como consecuencia de la insatisfacción por la situación económica. Leí hace no mucho un artículo en el Financial Times, por ejemplo, sobre el resurgimiento de facciones extremas, de derecha o izquierda en Europa, que podrían tener una representación política importante, ¿no? Se hablaba del Partido Nacionalista en Francia, del True Fin en Finlandia, del Freedom Party en Holanda, etcétera, como facciones que habían estado muy dormidas, muy acotadas y que en este entorno de cierta turbulencia y disconformidad social debido a la crisis empezaban a tener una mayor
aparición mediática o que incluso podían obtener una representación política relativamente importante, ¿no? ¿Usted cree que eso puede ser algún problema? Acaba de plantear un tema que es un poco tabú, es un tema que está ahí. Es mi especialidad. Bueno, pues por eso estamos aquí en un punto de encuentro, ¿no? para hablar de ello. Pero Francia ha vivido episodios de violencia extrema en los barrios parisinos y de otras grandes capitales, y sobre todo violencia de los inmigrantes de segunda generación. En Marsella también. En Marsella, en París, en Lyon. Inglaterra hace año y medio tuvo lo mismo. En España, sin que sea comparable, empieza a haber, sobre todo en Barcelona y algo en Madrid, algunos movimientos que tienen este componente. Bueno, en Barcelona con esto hubo todo un problema futbolístico, ¿no? Bueno, ese problema no tiene nada que ver con lo que hablamos hoy, pero casualmente pues tuve ahí una intervención profesional, o sea que con el tema de todo y el racismo podríamos conversar en otro programa, por supuesto. Yo creo que hay un tema de racismo y de, digamos, segregación económica. Pero si uno le mezcla todo esto a una incertidumbre, pues, o sea, uno puede predecir lo peor, bueno, obviamente lo peor realmente no va a pasar, pero uno puede imaginarse lo peor, digamos. Entonces pasamos de un pisco sour a un cóctel molotov. O sea, esto puede dar miedo en un momento dado, ¿no? Pero digámoslo como es, cuando hay presión social, cuando hay descontento, claro, cuando hay racismo, todo se mezcla. Marginación, racismo, presión social, imposibilidad del Estado para atender a las situaciones de necesidad, ahí podemos estar en puertas de un conflicto social, de una revuelta, que es lo que se intenta evitar cuando Europa financia, cuando Europa dice vamos a intentar que esto sea sostenible. Ante estos momentos deberíamos decirles a los alemanes, olvídense de su riesgo moral y refloten Grecia y después arréglenla como sea, porque la alternativa es bien... Esto se les está diciendo también, ¿eh? O sea, yo creo que ese mensaje de sostenibilidad social, política y humana está saliendo desde muchos foros de opinión, algunos de ellos yo creo que importantes, diciendo oiga, que no es solo economía, que no es solo el euro, que no es solo el tema de las pensiones y el tema de la competitividad, que hay personas para lo malo y para lo bueno. Hay que acordarse. Entonces, ese mensaje está hay que acordarse ahí, que ya hubieron 2 guerras, ¿no? Ese mensaje está ahí, sin hablar de guerra, pero sí de movimientos internos que no se sabe a dónde van a finalizar, ¿no? Y es desestructuración y cómo el mañana se puede edificar sobre algo que se rompe. Por eso, mientras se pueda, yo creo que Europa, sea con eurobonos, sea con el Banco Central, sea con los bancos nacionales, yo creo que Europa va a intentar mantener el tipo, como suele decirse, va a intentarlo. Y sobre el tema de la zona euro, si ya desde antes se está discutiendo si valía la pena tener un euro como moneda, ahora en este contexto, si estamos hablando de países que claramente han demostrado distinto tipo de manejo de disciplina fiscal, poca movilización de factores, finalmente tienes un tema de también productividades distintas, ¿realmente se puede seguir sosteniendo que el euro debe seguir siendo una moneda en este contexto tan complicado para la zona euro? Desde mi punto de vista, sí, no hay otra. Y con una respuesta bien fácil. Siempre que haya más Europa. Más Europa quiere decir mayor margen de maniobra económico, mayor margen de decisión de las instituciones europeas, mayor homogeneización. Lo que demuestra la experiencia, desde mi punto de vista, es que una unidad monetaria que no tiene otros aglutinantes, que no tiene esa soberanía de decisión financiera, de decisión tributaria, de decisión laboral en quienes gobiernan la unidad monetaria, se queda coja. O sea, no podemos unificar la moneda y no unificar otras cosas. Claro, eso requiere cesiones de soberanía, operaciones políticas y jurídicas complicadas, pero me parece que la economía lo está pidiendo. ¿Y la visión de Europa de seguir creciendo, Serbia, el este, Ucrania, ahora está todo aguantado? Bueno, yo creo que la última ampliación a 27 ha sido parte, no digo detonante del problema, pero parte del problema es haber crecido demasiado rápido sin estudiar bien qué es lo que significaba ese crecimiento, ¿no? Entonces, crecer a toda costa, pues tampoco ha sido una buena experiencia, digámoslo, ¿no? Y yo creo que esos países, incluyendo a Turquía,
pues ahora mismo saben. ¿Usted cree que no Turquía estamos. quiere entrar ahora? Bueno, decididamente siguen queriendo, y hay que visitar Turquía y comprobar lo afrentados que se sienten por las largas y los aplazamientos que se les está dando. A pesar de todo siguen queriendo entrar, porque también hay ahí un componente, aparte del económico, un componente de distanciarse de los países que están por el otro lado. Ellos quieren ser Y si hacen Europa. que los turcos Ellos paguen quieren por los ser griegos, Europa. sería algo Bueno, muy chistoso, porque ya le debe bastante a los griegos. Hugo, no sé, unas últimas palabras. No, sí, bueno, nada, que esta crisis esperemos finalmente sea una salida ordenada, que no esperamos el peor escenario, sigamos manteniendo nuestro escenario base reitero, de que finalmente las autoridades europeas van a encontrar un camino adecuado. De hecho, lo que salió en la cumbre del 27 de octubre demostró que sí se sabe qué hay que hacer, lo que más o menos se ha discutido acá, es decir, darle sostenibilidad al tema griego, a la deuda griega, poner una pared de fuego alrededor de Italia y España para evitar contagios hacia economías mayores y recapitalizar bancos. El tema no está solamente en saber, sino el gran reto está en implementar este tipo de esquemas, ¿no? Entonces, y después los problemas sociales también que van a tener que afrontar. Eso es lo que quería finalmente decir, ¿no? O sea, no todo el tema de la gestión de la crisis es solamente ajuste, recortes de deuda. Hay un componente también, y esto va a tener que apelar a la imaginación de las autoridades europeas, encontrar medidas para restablecer el crecimiento de la manera más rápida posible, ¿no? Bueno, señores, les agradezco mucho por venir el día de hoy. Muchas gracias. Eso fue todo para el programa de hoy. Muchas gracias.